Ayer en nuestro programa de televisión hablábamos de la adecuación de los estatutos autonómicos de Santa Cruz a la Constitución Política del Estado. Hoy tenemos, como quien dice, el segundo round de esta noche para entrar en materia, pero nos preocupa definitivamente algo. La violencia que se está generando a nombre de adecuación, que no nos parece definitivamente correcto. Lo primero que queremos hacer en este programa de televisión es llamar a la calma. Nuestros invitados de hoy explicarán a fondo el tema y de lo que esto significa. Claudia Peña, la ministra de Autonomía, está con nosotros acá en el estudio en la Ciudad de La Paz. Señora ministra. ¿Cómo está? Buenas noches. Gusto saludarla. Buenas noches. Bienvenida. Y la presidenta de la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria, Rosemary Sandoval, nos acompaña a nuestro estudio en Santa Cruz de la Sierra. Presidenta, un gusto saludarla. Buenas noches y bienvenida a Todo Pulmón. El gusto es mío, querido John, y naturalmente un placer estar en Todo Pulmón. Saludar a la señora ministra, Claudia Peña, y naturalmente impulsar y seguir hacia adelante en aras de lo que significa la autonomía y es el vivir mejor. Muchas gracias. Dos cruceñas. Hablando del Estatuto Cruceño, una autoridad en este momento del gobierno, la otra en el tema de la Asamblea, ya en Santa Cruz, vaya encuentro. Y dos mujeres, ¿no? Y dos mujeres además. Sí. Dos mujeres además. A ver, llevar esto de lo que significa un aspecto técnico en la adecuación de la Constitución o del Estatuto a la Constitución a lo político, llevarlo de lo técnico a lo político. ¿No siente que esto está pasando, ministra, para llegar a unas imágenes que hemos visto de violencia en este tema? Es que yo pienso, John, y un saludo también a la asambleísta Rosemary Sandoval, buenas noches. Yo pienso, John, que nunca se ha producido ese paso de lo técnico a lo político, sino que este estatuto es un texto político, igual que la Constitución Política del Estado, ¿no? El proceso constituyente no era un proceso meramente técnico, sino también político. Y el surgimiento del Estatuto Autonómico de Santa Cruz también se hace dentro de un contexto político muy especial y responde a un momento político específico que era a fines del 2007, cuando estaba saliendo también la Constitución Política de la Asamblea Constituyente. Asambleísta, ¿qué está sucediendo para llegar a este límite de violencia en Santa Cruz, en algunas regiones, con este tema de la compatibilización de los estatutos a la Constitución? Se dice que hay dos posiciones radicales que están utilizando de excusa esta adecuación. Unos sectores que quieren que este estatuto se cambie y otros sectores que dicen no, que se quede como está, más allá de la adecuación. ¿Usted siente esto, presidenta? Bueno, querido John, en realidad no es definitivamente así. No creo que podamos definir plenamente qué es lo que siente o si existen sectores de un lado o no, o de otro. Algo que sí es importante partir de un concepto es que evidentemente prohibido hablar de legalidad o legitimidad, ni legalidad ni legitimidad. Nuestro estatuto y el estatuto está constitucionalizado. Ha sido una acción democrática del soberano que naturalmente se refleja en un carácter vinculante que es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Esto pues nos pone en contexto en que la lucha de la autonomía, producto de esto, un resultado de un estatuto que ha sido votado, que está constitucionalizado, siempre fue y se vio y se hizo en una decisión nacional. Esto es lo que nos demuestra especialmente el tema de nuestro referéndum nacional. Ese es un tema que es importante ponerlo evidentemente en contexto. Aquí lo que se ha tratado y se ha cuestionado constantemente bajo un hilo conductor es darnos la atribución, que es cierto, en un momento dado, de esta lucha por una autonomía a Santa Cruz y después entrar en una suerte de consigna o mensaje, llamémoslo así, de provocación desde un inicio, sistemática por cierto, de decir Santa Cruz cero. No había otra frase. Ahora ya están en duda, va bajando esto. Nos decían en el 2011 que por qué no se avanzaba en aquello. Nosotros hemos realizado, evidentemente, los estudios pertinentes
porque sobre la constitucionalidad del estatuto. Ya en el 2011 trabajamos sobre un estudio sobre el carácter de la constitucionalidad, encabezado ese trabajo por 2 comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental, la Comisión de Constitución y Gobierno y la Comisión de Desarrollo Autonómico. Evidentemente con abogados, con técnicos, con todo, para tener un trabajo pleno y coherente. Ahí está el primer estudio y posteriormente, después, cuando ya se daban mayores condiciones, digo mayores condiciones porque ahí sí coincido con la señora ministra, esta es una acción política que requiere, por cierto, del trabajo de estudios y de expertos en la materia. Porque nadie ha dicho que nosotros tengamos que ser abogados y menos constitucionalistas. Bien. Entonces se encarga otro estudio y también se encarga la metodología. Permítame, Presidenta, un segundo. Ministra, ¿está de acuerdo con que este texto del estatuto está ya constitucionalizado? Eso dice la Presidenta. Yo no entiendo mucho, no soy abogada, no entiendo mucho el término constitucionalizado, ¿no? Lo que dice la Constitución es que en los departamentos que votaron por la autonomía el 2006, los estatutos deben ser adecuados a la Constitución. Entonces, el término constitucionalizado me parece un poquito irrelevante. La verdad es que hay que adecuar a la Constitución y la verdad es que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz no está en vigencia. Y me parece que esos 2 datos son suficientes para tomar decisiones y saber qué es lo que se tiene que hacer independientemente de si está constitucionalizado o no. Lo importante es que por mandato constitucional hay que adecuarlo y luego que no está en vigencia actualmente. A ver, Presidenta, usted en Santa Cruz está en conciencia de que el estatuto cruceño hay que adecuarlo a la nueva constitución política del Estado. Esto porque le decía, parece haber algunos grupos que dicen no, y el estatuto tiene que quedarse como está. A ver, ahí está el meollo del asunto. Claro que está constitucionalizado, en primer lugar, sentencia clara. Si leemos la Constitución y además todo lo que recoge de los diversos estatutos también, los que fuimos y votamos y contamos con un referéndum, está constitucionalizado. ¿De dónde se inventa este término de adecuación? Esa es la segunda provocación. A mí me gustaría escucharla a la ministra, ¿qué entiende por adecuación? Si dice cómo, cuándo, dónde hacerlo, ¿y qué es la adecuación? ¿Cuál es el concepto que maneja de adecuación? Porque naturalmente esto sí es preocupante porque podemos verificar que la interpretación de adecuación en los diferentes departamentos o lo que se ha ido viendo en el trabajo de elaboración, por un lado, pero de los departamentos que tienen que adecuar, han interpretado de diversas maneras. Por ejemplo, Pando, que tanto alarde se ha hecho de que ha sido el primer departamento que ha presentado su estatuto, no ha tomado como base ese estatuto que votó el soberano, sino ha elaborado un nuevo texto, me imagino que con todos los técnicos del Ministerio de Autonomías, ha elaborado un nuevo texto desconociendo ese mandato, ese ejercicio del voto del soberano, y lo ha mandado al Tribunal Constitucional. Pero en otros departamentos se está tomando otro tipo de criterios. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando bajamos en una audiencia pública es a informar sobre cómo se está viendo. Hay el criterio de constitucionalidad, que lo manejamos así, que ahí te dirá tantos artículos se supone, se presupone que son constitucionales, tantos no, tantos por esto. Pero también hay otro criterio que puede ser estratégico político, que se toman determinados temas y se puede ver según el interés de una. Y también hay el criterio de reforma o mezcla de esto, que es lo que se está haciendo en Beni y Pando. Presidenta, permítame. El hecho es que Santa Cruz no...
Presidenta, permítame por el tema del tiempo. Ministra, por favor, ¿qué entendemos por adecuar el estatuto a la Constitución Política del Estado? Nosotros como Ministerio de Autonomía estamos muy atentos a la declaración que vaya a emitir el Tribunal Constitucional respecto del Estatuto de Pando. Esperamos que eso lo haga lo más pronto posible, porque eso nos va a dar un lineamiento muy importante respecto de lo que considera el Tribunal Constitucional, que es al final quien tiene la última palabra en la adecuación de los estatutos respecto de los alcances y límites de la adecuación. Ahora, para nosotros como Ministerio de Autonomías, el proceso de adecuación es quitar todo lo constitucional, todo lo inconstitucional de un estatuto, ¿no es cierto? Pero consideramos también que un texto de estatuto es como un organismo vivo, es decir, debe tener una coherencia interna, deben definirse relaciones al interior de ese cuerpo normativo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo comparamos con un cuerpo humano y a mí, al adecuarme a la Constitución, al quitarme todo lo inconstitucional, usted me arranca un brazo, me arranca el torso, me arranca un pie? Luego, ese cuerpo no es útil para cumplir la función para la que fue hecho. Entonces, no solo se trata de arrancar, de extirpar, por ponerlo en una expresión muy sangrienta, sino luego de esa extirpación, digamos, restituir la funcionalidad de ese cuerpo normativo. A ver, ministra, el mismo ejemplo para lo siguiente. Santa Cruz se adelantó al tema del Estatuto Autonómico, lo puso a referéndum, la gente lo votó y creó un cuerpo humano, brazos, piernas y órganos. Pero luego viene la Constitución Política del Estado y lo obliga a cambiar lo refrendado. ¿No despedaza el cuerpo que creó Santa Cruz? Claro. Le hago la pregunta al revés. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y debemos decir, por eso mismo es lo preocupante, el Estatuto del 2008 responde a lo que se pensaba en Santa Cruz respecto de la autonomía el 2007-2008, ¿no es cierto? Ahora estamos en otro momento histórico. Está la Constitución Política del Estado y todos y todas, a regañadientes al principio, pero ahora como algo cotidiano que pasa todos los días, cumplimos la Constitución Política del Estado y la utilizamos diariamente para tomar decisiones y definir las cosas dentro del gobierno nacional y dentro de los gobiernos autonómicos. Entonces, tiene que ser adecuado a ese nuevo sentido común, a esa lógica de construcción y de organización estatal que está en la Constitución Política del Estado. Si me permite, siga, ministra, en su tiempo. Entonces, estamos en las audiencias públicas, ¿no es cierto? Y acá yo tengo un documento oficial de la Asamblea Departamental donde explica cuál es el sentido de las audiencias públicas, ¿no? Y si nos fijamos acá, dice implementación de 15 encuentros provinciales, uno por provincia, con la finalidad de fortalecer el proceso autonómico mediante la participación efectiva de la sociedad civil organizada a través de la agregación y canalización de demandas, propuestas y aportes que enriquecerán la construcción de leyes e institucionalidad departamental. Es decir, acá en este documento oficial departamental se está hablando de que en las audiencias públicas se van a recoger propuestas. Es decir, se está hablando de un proceso participativo. ¿Propuestas para qué? Para el estatuto, para la adecuación del estatuto, ¿ya? Y yo le digo, tenemos cuáles son las preguntas que se hacen en estas audiencias públicas, porque tienen toda una organización interna. Las preguntas son 3. Y cada pregunta genera una mesa de trabajo. Cuando usted entra a una audiencia pública, le dan un número y le mandan a una mesa de trabajo. Usted no puede elegir en qué mesa quiere participar. Le dan a usted el número y va a esa mesa. La mesa número 1, la pregunta es, ¿se apropia usted del estatuto aprobado el 4 de mayo del 2008? ¿Se apropia usted del estatuto? ¿Qué le están diciendo ahí a la gente, según usted? Según yo, es una pregunta tendenciosa para ratificar el estatuto del 2008 sin cambios, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿cómo se profundizaría la autonomía departamental? ¿Cómo se profundizaría? Esa es una pregunta más que todo de gestión cotidiana, me parece. Y la tercera pregunta es, ¿cómo siente usted la autonomía en su provincia?
¿Cómo siente usted la autonomía en su provincia? Me pregunto yo, John, para finalizar, ¿estas 3 preguntas son útiles para encarar un proceso de adecuación? ¿Son útiles estas preguntas para recoger propuestas de la gente? ¿Para informarle a la gente? Ministra, debo ir a la pausa comercial. Dejamos la respuesta pendiente, por favor, allá en Santa Cruz con la presidenta de la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria. Pero además, a la vuelta, y por favor les pido cada una que ocupe un minuto de tiempo para contarnos cuáles serían los aspectos fundamentales de esas contradicciones entre el Estatuto Autonómico Cruceño y la Constitución Política del Estado. Algunos dicen que son incluso incompatibles. Hablaremos de esto a la vuelta. Acompáñenos, amigos. ¿Se apropia usted del estatuto aprobado el 4 de mayo del 2008? ¿Cómo se profundizaría la autonomía departamental? ¿Cómo siente usted la autonomía en su provincia? Son estas preguntas que se le está haciendo a la gente cuando se la reúne para hablar de adecuación del estatuto autonómico cruceño. Presidenta Sandoval, usted en Santa Cruz. Bueno, hay varias cosas que debemos aclararlas con la ministra. 3 preguntas, que una es, considera la mesa, porque habrá que hablar con propiedad también, y tal cual son las preguntas, porque con una palabra se distorsiona con la intencionalidad que se tenga. Considera la mesa que la adecuación debe encararse como la apropiación del proceso histórico que permitió la aprobación de los estatutos en el año 2008. Claro que se tiene que preguntar aquello. Yo tengo un juicio por el referéndum. Yo soy parte del 86%, señora ministra, de toda esta población que luchó. No se puede negar aquella acción directa democrática y no decirle si es que debemos tomar en cuenta aquella lucha histórica para adecuar el estatuto a la Constitución. Porque como no existe la palabra adecuación, que usted no la ha podido decir tampoco, no existe en un léxico jurídico, se tiene que acudir a un diccionario que dice ajustar, acomodar, apropiar, o sea, que son aspectos que se pueden dar. La otra pregunta, evidentemente, que no le da importancia a la señora ministra, es que dice qué aspectos considera la mesa importantes para profundizar la autonomía departamental, establecer prioridades. Claro, esto va muy ligado al tema de competencias. Las competencias que se nos ha arrebatado con el texto de la Constitución Política del Estado. Claro que la gente se expresa. Quisiera profundizar en qué es la constante, porque de las 11 audiencias públicas, que 9 se han llevado plenamente y regularmente, con mesas, con respuestas, ¿qué te plantean? Quieren seguridad ciudadana, quieren educación, quieren profundidad en salud, quieren ver el tema de tierras, quieren ver el tema de límites. Y cabalmente, son las competencias que son del nivel central. El adecuar no implica renunciar a la lucha por tener mayores competencias. Entonces, ¿por qué no sentir y ver el sentimiento de la población? Así que no es a gestión, por favor, por amor a Dios. Estamos hablando y la población no tiene por qué hablar que la competencia, que el régimen, que no, se expresa en lo vivo. La tercera pregunta, John, porque me queda una cuestión también en duda, porque ha habido un tema. Diga a la mesa por qué no le vamos a preguntar cómo se vive. Pero yo siento que la ministra, querida Claudia, que la ministra quisiera ser presidenta de la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria. Es decir, el ministerio tiene una injerencia directa en 8 departamentos, porque claro que es una acción política, pero no la tiene aquí. Van a poder elaborar, hacer como ustedes quieran en los 8 departamentos, no en Santa Cruz, ministra. Aquí se va a adecuar como considera la Asamblea que se va a adecuar. La propia Constitución, que con sus críticas y todo, sella un pacto territorial del poder. Esto significa que hay niveles, hay nivel central, hay los gobiernos departamentales, órgano ejecutivo, legislativo, municipales. Es que no somos sucursal de la Asamblea Plurio del Gabinete del Presidente. Presidenta, nosotros vamos a respetar esto y vamos a adecuar. Vamos a esos minutos, por favor, que tengo 6 para concluir esta entrevista de hoy.
¿Cuáles serían? Y hay varias formas de hacer esta pregunta. Uno, las competencias que le arrebatan a Santa Cruz por la Constitución Política del Estado. La otra es, ¿cuáles son las contradicciones entre la Constitución y el Estatuto Cruceño? ¿Cuáles diría que son las principales, señora ministra? Mire, a mí me llama la atención cómo las preguntas, por ejemplo, dice, debe ser tomada en cuenta la lucha histórica para adecuar el estatuto. Y la otra dice, respecto de las competencias, ¿no? Si usted está de acuerdo en las competencias para profundizar la autonomía departamental. Y no es momento de preguntar respecto de qué competencias a usted se le ocurre que debiera tener la autonomía departamental. Eso ya está constitucionalizado, como dice la asambleísta. Eso está en la Constitución Política del Estado. Ya ha pasado el momento de preguntarle a la gente sobre qué competencias debiera tener el gobierno departamental. Yo formo parte del 50% de la población cruceña que no fue a votar en el referendo del 4 de mayo o que votó en contra en ese referendo del 4 de mayo. 50% de la población cruceña, ¿no es cierto? Y yo dudo, francamente yo dudo, de que en esas 9 audiencias de las cuales han salido conclusiones, la primera pregunta es solamente responder sí o no. ¿Considera usted que debe tomarse en cuenta esas actas de las mesas, las conclusiones de las mesas, donde habían 20, 30 personas, reflejen el sentimiento del pueblo que dice la asambleísta? Ministra, perdón, y presidenta, vengo preguntando esto desde ayer. ¿Cuáles son los puntos principales, verdad? Estoy a punto de levantar el pañuelo. ¡Me rindo! No. Desde ayer. No se rinda. Ministra, a ver, ¿podría darme 2 de esos temas así rapidito, por favor? Rapidito yo le doy 5. 5. A ver, ¿cuáles son esos temas? A ver. Primero, el estatuto define las competencias de los gobiernos municipales. Y en la Constitución Política del Estado, las autonomías tienen el mismo nivel. Ninguna tutela a la otra. Ya. El segundo punto. ¿Qué quisiera Santa Cruz? Tiene que decirme también. ¿Qué quisiera? O sea, ese es el tema. ¿Qué quisiera Santa Cruz y qué quiere la Constitución en ese tema? Bueno, Santa Cruz no es una sola cosa que quiere una sola cosa, ¿no es cierto? No podemos generalizar. Entonces, en este estatuto del 2008 se dice las competencias de los gobiernos municipales son tal, tal, tal y tal. Y nosotros decimos en la Constitución, se ha hecho el pacto político en la Constitución, de que las competencias las otorga el nivel central y que el gobierno departamental no está por encima de los municipios. Vamos al segundo, ministro. Ya. El segundo punto es el tema de tierras. Dice que el gobierno departamental va a crear su propio INRA para llevar a cabo todo el saneamiento y la otorgación de la propiedad de tierras. Y establece que todas las tierras fiscales van a ser distribuidas por el órgano ejecutivo departamental. Por el gobernador va a definir la propiedad de la tierra. Ese es el segundo punto. El tercer punto se refiere al órgano electoral. El órgano electoral es un órgano electoral departamental donde se agota en esa instancia departamental los procesos y las decisiones electorales. El cuarto punto... El tercero, sí. ¿Qué dice el Estatuto Cruceño? Eso dice el Estatuto Cruceño. El Estatuto Cruceño. Sí, dice el Estatuto Cruceño, el órgano electoral departamental va a ocuparse de todos los asuntos electorales, va a llevar a cabo las elecciones, todo, y sus decisiones son inapelables. Ok, ¿qué dice la Constitución sobre ese tema? La Constitución sobre ese tema dice que el régimen electoral es una competencia privativa del nivel central del Estado. Okay. Y que el órgano electoral es un órgano nacional que responde a una dirección nacional. Hay órganos departamentales, pero hay una dirección nacional. Perdón, me voy con la presidenta ya para que complete. ¿Cuáles son esos puntos que no lograrían esa adecuación? Presidenta, usted por favor con estos últimos 2 minutitos y medio que tengo. Adelante. Bueno, a ver, hay una serie de puntos de competencias que le quita al departamento la Constitución Política del Estado en sus privativas. Tierra, aprovechamiento forestal, régimen general de biodiversidad y medio ambiente, control y uso del espectro electromagnético, límites provinciales y municipales, régimen jurídico de la administración pública, manejo de los medios de comunicación. Es decir, estoy hablando entre varios que realmente le quita y que no vamos a renunciar y seguiremos pensando, porque aquí han habido 17 reformas a la Constitución y claro que seguirán habiendo reformas y perfeccionando todo esto. Pero el asunto de todo esto, querido John, es que si la Constitución sella un pacto territorial del poder, respetando esos niveles, ¿qué tiene que intrometerse
en los niveles y las competencias y las actividades que tenga que hacer cada instancia. Es decir, yo lo que no entiendo es tan real que el Estado es excluyente como centralista. Los preámbulos de la Constitución y la Ley Marco lo establecen. El cambio, la revolución, el cambio naturalmente en política es para mejorar. Y esto implica naturalmente redistribución de poder político y económico, vertical, al nivel nacional, al nivel departamental, al nivel municipal y naturalmente a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Es contrarrevolucionario? ¿Es conservador, contrarrevolucionario? Porque no quiere ese cambio que la propia Constitución lo pone. O sea, ¿no es demócrata o es prorroguista? Aquí el asunto, y ahí sí coincido con la ministra, claro que es una acción política. Y aquí no se trata de desarmes. En las audiencias públicas vamos a escuchar a la población, no se decide nada, no se miente como se sigue mintiendo. Vamos a escuchar y nos vamos a armar. Nos vamos a armar con un criterio constitucional, pero cabalmente para tener los consensos y para llegar a los 2/3 que establece aquello. Entonces aquí lo único, yo no sé a qué miedo le tienen. Estas son las carpetas que se entregan. ¿Por qué no se puede entregar un carácter informativo, el estatuto, la metodología? ¿A qué miedo le tienen para bloquear, para llegar de una manera vandálica y criminal? Hemos llevado 11 audiencias, querido Johnny y ministra John. 9 han sido hechas, una a medias, una suspendida por semejantes atrocidades. Mañana nos toca Potoca y nos faltan 3 más. La población quiere informarse. Tanto nos han criticado que no bajábamos y escuchábamos y ahora son los primeros que... No le tenga miedo a Santa Cruz. Lo único que debe constar es que el Ministerio de Autonomía no va a elaborar un estatuto para Santa Cruz. Bien. Lo vamos a hacer los asambleístas y naturalmente vamos a cumplir con ese mandato. Gracias, presidenta, gracias. Me rindo. Ministra, 30 segunditos nada más por el tema de la contraparte y nos vamos. Ya, adelante, gracias, John. 3 cositas. No hay que tenerle miedo al pueblo. En los medios de comunicación han habido asambleístas que hablan de turba, hablan de horda. Es el pueblo que va a manifestarse y que exige participar. Pero participar de verdad, no sobre la base de estas preguntas engañosas. Hablar de verdad, sincerar el debate. Luego 2 puntitos más. La Constitución Política del Estado obedece a un pacto político. El gobernador Rubén Costas, el señor Juan Carlos Urenda firmaron un acuerdo en Cochabamba aceptando los contenidos de la Constitución Política del Estado. Hubo ese pacto político donde participó no solamente los diputados de Santa Cruz, no solamente los asambleístas constituyentes de Santa Cruz, participaron también dirigentes, autoridades departamentales e intelectuales cruceños y firmaron con su firma, con su mano, con su mango el pacto. Ahora, si lo que se quiere es modificar las competencias que ha dado la Constitución Política del Estado, no es en el estatuto que se van a modificar esas competencias. Eso yo lo sé sin ser abogada. Se modifican las competencias con una reforma constitucional. Y no va a valer de nada que la Asamblea Departamental se dé de cabezazos contra la pared durante meses intentando modificar la Constitución Política desde un estatuto departamental. Gracias, ministra. Que consigan las firmas del referendo para poder hacerlo. Claudia Peña, ministra de Autonomía, y Rosemary Sandoval, presidenta de la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria. Este espacio en todo pulmón, a nuestras invitadas, muchas gracias por asistir. Vamos a